En un restaurante de lujo, un grito cortó el sonido de las copas y silenció las conversaciones. La mesera mantuvo la compostura, pero llevaba una verdad que ardía por dentro. Cuando finalmente habló, nadie allí pudo fingir que no lo escuchó. Fue la noche en que el orgullo de un millonario se inclinó ante el recuerdo de una mujer olvidada. Antes de escuchar este poderoso relato sobre dignidad, respeto y redención, suscríbete al canal para más historias que tocan el alma. En aquel restaurante sofisticado, donde las velas temblaban bajo la brisa del aire acondicionado y las risas parecían siempre moderadas, ella caminaba con la bandeja en las manos como si fuera invisible. Joven, pero curtida por la vida, servía con eficiencia y discreción, aprendiendo a callar más que a hablar. Sus ojos, aunque cansados, cargaban un brillo persistente, el de quien sueña con romper el ciclo del sí, señor. Cada paso suyo era un eco silencioso de una promesa antigua, de una dignidad que ella se negaba a ver pisoteada. Aquella noche, entre una mesa y otra, un hombre entró trayendo consigo un aura de poder y una arrogancia palpable. Era el tipo de persona que no pedía, exigía. Dueño de empresas, de inmuebles, de un ego inflado que llenaba cualquier ambiente. Acostumbrado a chasquear los dedos para ser servido y reír alto para sentirse escuchado, se sentó junto a dos amigos y, como siempre, trató a quienes estaban allí para servirle como si fueran parte del mobiliario, meros objetos a su disposición. Mandó traer el mejor vino, una etiqueta cara que parecía susurrar su fortuna, y exigió un plato a término medio. La joven, con su habitual presteza, anotó el pedido y se alejó. Cuando el plato llegó a la mesa, antes incluso de probarlo, él destilaba desprecio, con una sonrisa burlona que no llegaba a sus ojos. ¿Sabes leer o tuvieron que enseñarte con dibujos?, disparó con escarnio delante de todos, la voz cortante resonando en el silencio que se formó. La frase resonó por el salón como una bofetada. Las conversaciones cesaron. Los cubiertos se detuvieron en el aire. La joven, con los ojos firmes, sin permitir que la humillación la alcanzara, solo ofreció: «¿Puedo cambiar el plato, señor?». Recogió el pedido sin temblar, con una calma que desarmaba. Pero por dentro, algo se movía, un reconocimiento gélido. Aquella voz, aquel tono de mando seco, el mismo gesto de superioridad. Ella lo conocía, no solo de la noche anterior, sino de mucho antes, de la infancia, de un tiempo que ella pensaba haber enterrado. Era la voz del niño mimado que, años atrás, corría por los pasillos de la mansión donde su madre trabajaba como empleada doméstica. El mismo tono arrogante que dictaba órdenes, la misma mirada que veía a las personas como extensiones de su deseo. Su madre, una mujer honesta y trabajadora, había dedicado años de servicio a aquella familia, lavando, cocinando, cuidando cada detalle, solo para ser descartada sin ceremonia cuando enfermó, sin despedidas cálidas, sin una palabra de gratitud, solo una frase fría, proferida por alguien de aquella casa que aún hoy la hacía estremecer. No podemos tener gente enferma aquí dentro. Aquello rompió lo poco que quedaba de la dignidad. De su madre y la hija, aún niña, juró que nunca olvidaría. El dolor de la madre se volvió suyo, y la promesa de justicia un juramento silencioso. Aquella noche, sosteniendo un plato nuevo, volvió a la mesa con pasos contenidos, pero el corazón en ebullición. Aquel reencuentro inesperado, aquella voz del pasado, encendió una llama que hacía mucho ardía en brasas. Colocó el plato delante de él con la educación de siempre, pero sus ojos, antes solo discretos, ahora cargaban una decisión. Él ni siquiera agradeció, inmerso en su propia burbuja de superioridad. Ella, sin embargo, no se alejó. Permaneció allí de pie y por primera vez lo miró a los ojos no como una sirvienta, sino como alguien que lo veía de verdad. Aquel era el momento. El silencio que siguió no era solo la pausa entre una conversación y otra, era la calma antes de la tormenta, la anticipación de una verdad que estaba a punto de ser revelada. Él asintió con desdén, sin siquiera levantar los ojos, como si la presencia de ella fuera tan insignificante como el aire que respiraba. Fue entonces cuando ella respiró hondo,
y la serenidad en su rostro contrastó con la bomba que estaba a punto de lanzar. Con una firmeza que silenció el murmullo ya tenue del salón, dijo, su voz clara y sin temblores: «Ya nos conocemos, señor. Tal vez usted no se acuerde, pero yo recuerdo su voz. Crecí escuchándola resonar en la casa de su madre». La frase, pronunciada con una calma casi aterradora, paralizó el salón. Cubiertos cayeron, risas murieron en la garganta, y los pocos que aún conversaban cesaron abruptamente. Los amigos del hombre, antes tan a gusto, intercambiaron miradas confusas, luego curiosas. Él, por su parte, levantó la cabeza, la mirada de desdén transformada en una mezcla de sorpresa e irritación. ¿Quién era aquella mujer que osaba romper el protocolo, que osaba hablarle de igual a igual? Ella no esperó una respuesta, ni una señal de reconocimiento. Continuó, los ojos fijos en los de él, sin desviar, sin vacilar. Mi madre era la mujer que limpiaba sus zapatos, que cocinaba su arroz sin cebolla y que, un día, fue despedida cuando enfermó. Cada palabra era un ladrillo retirado de un muro de olvido, revelando una verdad incómoda. El rostro del hombre palideció, el color desapareciendo como si la vida lo abandonara. Sus amigos, antes meros espectadores, ahora parecían congelados, la tensión en el aire casi palpable. El silencio que se formó allí no era solo de asombro, era de un respeto casi reverente. Sin elevar la voz, sin un ápice de rencor visible en su expresión, ella fue desgranando la memoria ante él, exponiendo con una delicadeza cortante la herida que el tiempo no borró. Contó sobre la infancia en el cuartito de servicio de aquella mansión lujosa, sobre los días en que su madre lloraba en silencio, escondida, sobre la vergüenza que se aprende a tragar desde pequeña, con cada mirada de desprecio, con cada palabra dicha en tono de orden. «No vine aquí para humillarlo, señor, ni para buscar venganza», afirmó, su voz manteniendo la misma serenidad, pero con una fuerza inquebrantable. Solo quería que supiera que aquella niña creció y que, a pesar de todo, aprendió a andar con la cabeza erguida. La dignidad en sus palabras era un contrapunto gritante a la arrogancia que él exhibía momentos antes. Él, sorprendido, no encontró palabras. La máscara de superioridad se agrietó, revelando un atisbo de vulnerabilidad. Intentó justificarse, la voz entrecortada. «Yo era solo un niño». Ella respondió con la misma calma, con la misma verdad. «Yo también». El salón entero continuaba en silencio, la escena grabada en la memoria de cada uno. No hubo aplausos, no hubo escándalo, solo el sonido de la verdad siendo dicha con una dignidad que cayó hasta al más prepotente de los hombres. Él estaba allí, expuesto, sin defensas, ante una mujer que él había intentado invisibilizar. Él salió aquella noche sin decir nada más. El rostro, antes pálido, ahora parecía petrificado, incapaz de expresar cualquier emoción que no fuera un shock profundo. Se levantó de la mesa con una lentitud que contrastaba con su habitual prisa, sus movimientos torpes, como si el cuerpo hubiera olvidado cómo moverse con la confianza de antes. Sus amigos, visiblemente incómodos, solo observaban, sin atreverse a intervenir o siquiera hacer contacto visual. El silencio en el salón permaneció, un monumento al coraje de la joven y a la humillación del hombre. Él caminó hasta el auto, como si cargara un peso que no sabía nombrar, una carga invisible que lo encorvaba. La arrogancia que lo definía se había deshecho, reemplazada por una extraña introspección. El chófer abrió la puerta, pero él entró sin el habitual chasquido de dedos, sin la orden seca. El viaje de regreso a casa fue silencioso, llenado solo por el ruido del motor y por el eco de las palabras de ella en su mente. Mi madre era la mujer que limpiaba sus zapatos. Fue despedida cuando enfermó. En casa, la mansión que antes parecía un refugio de su poder, ahora parecía fría y vacía. La grandiosidad de las habitaciones, el lujo que lo rodeaba, todo parecía burlarse de su reciente caída. Ignoró al mayordomo, subió las escaleras y en vez de dirigirse a su oficina o al bar, se dirigió a una habitación poco frecuentada,
la antigua biblioteca de su madre, un lugar que rara vez visitaba. Allí, entre libros empolvados y muebles antiguos, comenzó a revisar álbumes de fotos olvidados. La búsqueda era casi instintiva, una necesidad apremiante de confrontar la imagen que ella había conjurado. Hojeó página tras página, pasando por fotos de infancia, de viajes, de eventos sociales, hasta que en un álbum guardado en el fondo de una caja la encontró. Una foto antigua, medio descolorida, de una fiesta de cumpleaños suya, cuando era niño. Al fondo, casi imperceptible, una mujer con delantal, rostro cansado, mirada atenta, sosteniendo una bandeja. Era ella, la silenciosa que había sido olvidada, la madre de aquella joven que se atrevió a mirarlo a la cara. Por primera vez en mucho tiempo, sintió vergüenza. No de la grosería de la noche anterior, que ahora parecía un detalle insignificante ante la revelación, sino de la indiferencia de toda una vida, de la forma como él y su familia habían tratado a una persona, una vida, como algo descartable. La imagen de la mujer en la foto, tan discreta y presente, contrastaba dolorosamente con el recuerdo de su partida abrupta. Aquella noche, las palabras de la joven habían abierto una grieta profunda en su armadura de prepotencia, revelando un vacío que él nunca supo que existía. Días después, la mansión que antes resonaba con la rutina rígida de Alejandro, ahora parecía envuelta en un silencio diferente. Él no chasqueaba los dedos, no profería órdenes con la misma vehemencia, y su semblante cargaba una seriedad que sus empleados nunca habían presenciado. La foto de la madre de Lupita, la joven del restaurante, guardada ahora sobre su mesa, de noche, era un recordatorio constante de la noche que desmanteló su autoconfianza. Se sorprendía revisando la escena, las palabras de ella, la calma en su voz que lo desarmó por completo. La vergüenza no era una emoción que Alejandro conociera, bien o al menos no la reconocía. Su vida había sido construida sobre la premisa de que el dinero y el poder lo blindaban de cualquier incomodidad moral. Pero ahora, la imagen de aquella mujer humilde, que dedicara años a su familia y fuera descartada, corroía su armadura. Intentaba justificarse, buscando excusas en la inmadurez de la infancia, pero la voz de ella, yo también era solo una niña, resonaba deshaciendo cualquier intento de autoengaño. En el restaurante, la atmósfera también había cambiado. La joven, que antes se movía como una sombra, ahora era el centro de miradas curiosas y sobre todo respetuosas. Los colegas la veían con una admiración silenciosa, e incluso la gerente, una mujer pragmática y poco afecta a dramas, la observaba con una nueva consideración. Lupita, por su parte, sentía una mezcla de alivio y una extraña ligereza. El peso de años de silencio, de amargura contenida, había sido liberado. No había euforia, ni el deseo de vanagloriarse, solo la sensación de que, finalmente, la dignidad de su madre había sido restaurada y la suya propia, afirmada. Ella continuaba sirviendo las mesas con la misma eficiencia, pero sus pasos eran más firmes, y el brillo en sus ojos, antes apenas un destello de sueño, ahora era una llama encendida de convicción. Sabía que aquel acto de valentía podría tener consecuencias, pero no se arrepentía. La verdad, cuando se dice con serenidad y propósito, tenía un poder transformador, capaz de sacudir incluso los pilares de la arrogancia más arraigada. Y el eco de aquella noche, para Alejandro, era apenas el comienzo de un viaje que lo forzaría a confrontar no solo el pasado, sino al hombre en que se había convertido. Días después, Alejandro volvió al restaurante. No era el mismo hombre que había salido de allí, cargando el peso de la humillación pública. Esta vez vino solo, sin el traje impecable que parecía una segunda piel de su arrogancia, y sin la comitiva de amigos que lo acompañaban como adornos. Sus pasos eran más lentos, y la mirada antes altiva y distante ahora recorría el salón con una extraña vacilación, como si buscara algo que no sabía nombrar. La máscara de prepotencia había caído, revelando un semblante que rayaba en la introspección. Al sentarse en una mesa discreta, pidió no ser atendido por ella.
No era por miedo o por querer evitarla, sino por un respeto recién descubierto, una necesidad de procesar lo que había sucedido sin la presencia directa de aquella que lo había confrontado. La gerente, intrigada por el cambio en su comportamiento, asintió designando a otro mesero. Alejandro comió callado, sin quejarse del plato, sin exigir nada más allá de lo que le era ofrecido. Cada bocado parecía llevarlo de vuelta a aquel momento de revelación, a las palabras que lo despojaron de su armadura. La comida transcurrió en un silencio pensativo. Él observaba el movimiento del salón, los meseros, los clientes, y por primera vez veía a las personas, no solo como figuras en su escenario particular, sino como individuos con sus propias vidas y dignidades. Cuando terminó, dejó una propina modesta pero significativa y una nota doblada bajo el platito. No esperó para ver quién la encontraría. Se levantó y salió del restaurante con la misma discreción con que había entrado, dejando atrás no solo la cuenta pagada, sino una parte de su antiguo yo. Lupita, al recoger la mesa, encontró la nota. Al desdoblarla, leyó las palabras escritas en una caligrafía firme, pero sin la arrogancia que ella esperaría. La gratitud no se exige, pero cuando florece, cambia todo alrededor. Leyó y releyó la frase, sintiendo un calor en el pecho. No era una disculpa explícita, pero era algo más profundo, un reconocimiento tácito. Ella comprendió. El silencio de él ahora era otro. No era el silencio de la indiferencia o de la superioridad, sino el silencio de quien comenzó a escuchar, de quien, tal vez por primera vez, estaba dispuesto a aprender. Aquella nota era la prueba de que su voz, la voz de la hija de la mujer callada, había por fin llegado a su destino. Algunos días más tarde, la rutina de Lupita en el restaurante fue interrumpida por un llamado inesperado. La gerente, con 1960, una sonrisa que rara vez exhibía, pidió que Lupita la acompañara hasta la oficina. El corazón de Lupita se aceleró, una mezcla de aprensión y curiosidad. ¿Sería alguna queja? ¿Un elogio? Entró en la oficina de la gerente, que le indicó una silla y se sentó, preparada para lo que viniera. Lupita, recibí una llamada hoy que me dejó bastante sorprendida, comenzó la gerente, sus ojos brillando con algo que parecía satisfacción. Una institución muy respetada, que trabaja con becas de estudio para jóvenes talentos, se puso en contacto. Quieren indicar tu nombre para una beca integral en un curso de tu elección. Lupita sintió que le faltaba el aire. ¿Una beca de Mosenting Studios? Era un sueño distante, casi inalcanzable, que ella guardaba en secreto. Siempre había sabido que la única forma de romper el ciclo de su familia sería a través de la educación, pero las oportunidades eran escasas y los costos prohibitivos. Miró a la gerente, intentando procesar la información, buscando un motivo, una explicación. La gerente, percibiendo la incredulidad de Lupita, continuó. Dijeron que tu historia, tu postura, tu dignidad, todo eso llamó la atención de alguien que se preocupa por la formación de nuevos líderes. No dieron nombres, pero dejaron una nota para ti. Extendió un pequeño sobre, sellado, con el nombre de Lupita escrito al frente. Con manos temblorosas, Lupita abrió el sobre. Dentro, una nota simple, sin firma, pero con una caligrafía familiar, la misma de la nota anterior. Las palabras eran pocas, pero cargadas de un significado profundo. Sigue subiendo, sin necesidad de subir sobre nadie. El mensaje era claro, y el origen inconfundible. Alejandro, aquel hombre que ella había confrontado, que había sido el verdugo de su madre, ahora era el catalizador de su futuro. Lágrimas brotaron en los ojos de Lupita, pero no eran de tristeza, sino de una emoción avasalladora. Era la prueba de que su valentía no había sido en vano, de que la semilla de dignidad que ella había plantado estaba comenzando a florecer. El restaurante siguió con su rutina elegante, pero había algo diferente. Las miradas de los clientes ahora buscaban las de ella con respeto. Los colegas la veían como referente, una inspiración silenciosa, y ella caminaba como siempre caminó, con ligereza, pero ahora sin necesidad de esconderse, sin el peso de un pasado que la oprimía.
Sabía que la hija de la mujer callada había, por fin, ganado voz, y que esa voz estaba abriendo caminos inimaginables. La noticia de la beca de estudios se esparció como un murmullo de esperanza entre los empleados del restaurante. Muchos, de ellos así como Lupita, luchaban diariamente para equilibrar sueños y la dura realidad. Ella, sin embargo, se mantenía discreta, absorbiendo la magnitud de la oportunidad que se abría. Cada día que pasaba, la certeza de que su vida estaba a punto de cambiar se volvía más palpable. La elección del curso no fue difícil. Ella siempre había soñado con estudiar Derecho, con ser la voz de aquellos que, como su madre, fueron silenciados por la injusticia. Alejandro, por su parte, estaba inmerso en una fase de profunda reflexión. Aquel encuentro en el restaurante había sido un divisor de aguas. La imagen de Lupita, con su dignidad inquebrantable, y las palabras que ella pronunció, habían desajustado algo dentro de él. Comenzó a revisar no solo sus actitudes recientes, sino toda su trayectoria. La fortuna que construyera, los negocios exitosos, todo parecía menos brillante ahora, teñido por un tono de vacío. La búsqueda de más poder y más dinero, que antes lo impulsaba, ahora parecía fútil. Empezó a visitar la antigua biblioteca de su madre con más frecuencia, no solo para revisar álbumes, sino para leer los libros que ella tanto amaba. Eran novelas, poesías, obras que hablaban de empatía, de justicia social, de un mundo que él, en su burbuja de privilegio, nunca había realmente visto. Poco a poco, las palabras de aquellas páginas comenzaron a resonar con las palabras de Lupita, construyendo un puente entre su pasado y un futuro que aún no conseguía descifrar. Una tarde, Alejandro encontró un diario antiguo, escondido entre algunos libros. Era de su madre. Con vacilación, comenzó a leer. Las primeras páginas hablaban de su infancia, de sus sueños, de su pasión por la lectura, pero a medida que avanzaba, encontró anotaciones sobre la familia que la servía, sobre la dedicación de la empleada, la madre de Lupita, y la tristeza que ella sentía al ver la forma como las personas eran tratadas. Había un pasaje que lo golpeó de lleno. El verdadero valor de un hombre no está en lo que acumula, sino en el respeto que distribuye. Aquellas palabras, escritas por la propia madre, eran un espejo cruel de su propia vida. La revelación del diario de su madre, la conexión con la historia de Lupita, todo encajaba en un rompecabezas doloroso. Se dio cuenta de que la indiferencia de su familia en relación con la madre de Lupita no era un evento aislado, sino parte de un patrón de comportamiento que él había internalizado y replicado. El dolor antiguo de Lupita, que no cicatrizaba sin voz, era también el dolor de su propia madre, que en su diario había dejado un grito silencioso por dignidad. En aquel momento, Alejandro supo que el cambio en su vida no sería apenas superficial. Sería una transformación profunda que comenzaría con el reconocimiento de sus propios errores. El descubrimiento del diario de su madre fue el golpe final en la armadura de Alejandro. Las palabras de ella, tan llenas de sabiduría y al mismo tiempo de una tristeza velada por la indiferencia que la rodeaba, resonaron en su alma. Pasó noches en vela, releyendo las páginas, absorbiendo cada matiz de la sensibilidad que su madre había escondido detrás de una fachada de reserva. El pasaje sobre el verdadero valor de un hombre martilleaba en su mente, deconstruyendo todo lo que él había creído que era éxito. La primera actitud de Alejandro fue práctica e inmediata. Convocó una reunión de emergencia con su equipo de abogados y directores. El tono no era el de siempre, de órdenes y exigencias, sino de una seriedad inusual. Anunció una revisión completa de las políticas laborales de sus empresas, con foco en la creación de un fondo de apoyo para empleados en situaciones de enfermedad grave o dificultades financieras. Ningún colaborador será descartado por estar enfermo o por enfrentar un momento difícil, declaró la voz firme, pero con una convicción que venía de un lugar nuevo. El equipo, acostumbrado a su rigidez, lo observaba con una mezcla de sorpresa y un respeto cauteloso. Mientras tanto, Lupita se sumergía de cabeza en su nueva realidad. La universidad era un universo de posibilidades,
y las clases de derecho la cautivaban profundamente. Cada concepto sobre justicia, equidad y derechos humanos parecía resonar con la propia historia de su familia. Estudiaba con una dedicación feroz, consciente de que aquella oportunidad era el fruto no solo de su esfuerzo, sino de un acto de valentía que había reverberado de forma inesperada. La beca cubría todos los gastos, permitiéndole dedicarse íntegramente a los estudios, sin la preocupación de tener que trabajar para sostenerse. A pesar de la distancia, la conexión entre Lupita y Alejandro, aunque indirecta, permanecía. Él seguía discretamente su progreso a través de una fuente anónima en la universidad, sintiendo una satisfacción genuina con cada noticia de su buen desempeño. No era caridad, ni un intento de borrar el pasado, sino un gesto de reparación, un camino para honrar la memoria de su madre y, de alguna forma, la dignidad de la madre de Lupita. Lupita, por su parte, sentía la ligereza de un peso que había sido retirado. La nota de Alejandro, con la frase «sigue subiendo sin necesidad de subir sobre nadie», se convirtió en un mantra. Ella no sabía con certeza qué lo había llevado a aquella transformación, pero sentía que la verdad, dicha con dignidad, había plantado una semilla. La hija de la mujer callada no solo había encontrado su voz, sino que estaba ahora en el camino para convertirse en la voz de muchos, construyendo un futuro donde la justicia no sería solo un ideal, sino una realidad accesible para todos. El basado, aunque doloroso, se había convertido en el cimiento para un futuro de propósito y esperanza. Los años pasaron y la transformación de Alejandro se consolidó, no como una fase pasajera, sino como el nuevo cimiento de su existencia. Sus empresas, antes sinónimo de lucro implacable, ahora eran referencia en responsabilidad social y bienestar de los empleados. Había implementado programas de educación, salud y apoyo psicológico para todos los niveles jerárquicos, y la rotación de personal, antes alta, había disminuido drásticamente. El mercado, inicialmente escéptico, pasó a reconocer el valor de sus nuevas prácticas, y la reputación de Alejandro, antes temida, ahora era respetada. Había donado parte significativa de su fortuna a fundaciones de caridad, especialmente aquellas dirigidas a la educación y el amparo a familias en vulnerabilidad. La vieja mansión, antes un símbolo de su soledad, parecía ahora más acogedora, llena de una paz que él nunca imaginó poseer. Lupita, por su parte, floreció en 1900 en la universidad. Su pasión por el derecho era evidente en cada clase, en cada debate, en cada trabajo. Destacaba no solo por la inteligencia, sino por la empatía y la capacidad de ver la complejidad de las situaciones humanas. La historia de su madre y la injusticia que la silenció eran su fuerza motriz, impulsándola a buscar un futuro donde la ley sirviera como escudo para los vulnerables. Se involucró en proyectos de asistencia jurídica gratuita, dedicando su tiempo a ayudar a comunidades carentes, aplicando en la práctica los principios de justicia que estudiaba. En su último año de carrera, Lupita fue invitada a presentar un trabajo sobre la importancia de la dignidad humana en el ambiente laboral, con foco en la protección de derechos de trabajadores domésticos. Aceptó con entusiasmo, sintiendo que era la oportunidad perfecta para dar voz a aquellos que, como su madre, habían sido invisibles. Su investigación era profunda, basada en casos reales y en un análisis crítico de las fallas del sistema. Ella no lo sabía, pero Alejandro, a través de sus contactos en la universidad, había sido informado sobre el tema de su presentación. En el día de la conferencia, el auditorio estaba lleno. Profesores, alumnos e incluso algunos abogados renombrados estaban presentes. Lupita subió al escenario, la postura firme, la mirada serena, pero con una intensidad que captaba la atención de todos. Comenzó su charla, narrando la importancia de reconocer la humanidad en cada individuo, independientemente de su función o estatus social. En un momento dado citó un fragmento de la nota que había recibido años antes. Sigue subiendo, sin necesidad de subir sobre nadie. En la platea, en un rincón discreto, Alejandro la observaba. Sus ojos, antes duros, ahora brillaban con una emoción contenida.
Veía no solo a la estudiante brillante, sino a la mujer que, con su valentía, había iniciado la transformación más significativa de su vida. El ciclo de silencio e indiferencia había sido roto, y un nuevo legado, construido sobre la base del respeto y la justicia, comenzaba a erguirse. El aplauso estalló en el auditorio, no solo un sonido, sino una ola de reconocimiento y admiración. Lupita permaneció en el escenario por un momento, absorbiendo la energía de aquel instante. Su trabajo, su voz, había tocado profundamente a todos. Profesores y colegas se acercaron, felicitándola, y muchos expresaron el deseo de colaborar con ella en futuros proyectos. La conferencia de Lupita no fue solo un trabajo académico, fue un manifiesto, un llamado a la acción que resonó con la urgencia de una causa justa. Alejandro, en su rincón discreto, observó la escena con una emoción que hacía mucho no sentía. Ya no existía el dolor de la humillación ni la culpa paralizante. Había un orgullo silencioso y una profunda gratitud. Vio en Lupita no solo a la hija de la mujer que su familia había descuidado, sino la encarnación de una nueva era, donde la dignidad y la justicia no serían privilegios, sino derechos inalienables. No se acercó a ella. Sentía que su presencia, allí como un espectador anónimo, era suficiente. Su contribución, por más tardía que fuera, había ayudado a pavimentar el camino para aquella joven notable. El impacto de la conferencia de Lupita fue inmediato. Recibió propuestas de prácticas en despachos de abogados renombrados, especializados en derechos laborales y humanos. Optó por uno que compartía sus valores, un lugar donde podría continuar luchando por las voces silenciadas. Su carrera despegó rápidamente. Lupita se convirtió en una abogada respetada, conocida por su ética inquebrantable, su pasión por la justicia y su capacidad de humanizar cada caso que asumía. Nunca olvidó sus orígenes, y su actuación siempre estaba guiada por la memoria de su madre y por la promesa de que ninguna historia de injusticia sería olvidada. Alejandro, por su parte, continuó su camino de transformación. Se alejó gradualmente del día a día de los negocios, dedicándose cada vez más a la filantropía y al apoyo de causas sociales. Su fortuna, antes un símbolo de poder, se convirtió en una herramienta para el bien. Fundó una organización que ofrecía apoyo jurídico y educativo a familias de bajos ingresos, con un enfoque especial en garantizar que los trabajadores domésticos tuvieran sus derechos respetados. Nunca mencionó a Lupita, ni buscó reconocimiento. La satisfacción venía de saber que estaba, a su manera, corrigiendo los errores del pasado y construyendo un futuro más justo. Años después, en un evento benéfico de gran porte, Lupita, ahora una figura prominente en la defensa de los derechos humanos, discursaba sobre la importancia de la empatía y la responsabilidad social. Hablaba sobre cómo pequeñas actitudes de coraje y grandes actos de reparación podían cambiar vidas. En la platea, entre los muchos invitados, Alejandro la escuchaba. Sus miradas se cruzaron por un breve instante. No hubo palabras ni gestos explícitos, solo un reconocimiento mutuo, un entendimiento silencioso. El pasado, con sus dolores e injusticias, se había transformado en un legado de dignidad y esperanza. La hija de la mujer callada había encontrado su voz, y el hombre que un día representó la indiferencia había encontrado su propósito, ambos caminando hacia un futuro donde el respeto y la justicia prevalecerían. Los años que siguieron al encuentro silencioso en el evento benéfico consolidaron las trayectorias de Lupita y Alejandro, cada uno en su camino, pero unidos por un propósito invisible. Lupita, ahora una abogada de renombre, se convirtió en una voz incansable en la lucha por derechos que antes eran ignorados. Su reputación creció exponencialmente y era buscada para casos que exigían no solo conocimiento jurídico, sino una profunda sensibilidad humana. Uno de sus mayores triunfos fue la creación de un precedente legal que garantizó jubilación y derechos laborales plenos para cuidadores y trabajadores domésticos, una victoria que reverberó por todo el país y que para ella era la materialización de la justicia para su propia madre
y para tantas otras. Alejandro, por su parte, dedicó su vida a la filantropía. La organización que fundara prosperó, convirtiéndose en un faro de esperanza para comunidades marginadas. Invirtió fuertemente en programas de educación vocacional, ofreciendo oportunidades para jóvenes que, de otra forma, jamás tendrían acceso a una formación de calidad. Su transformación era visible no solo en sus acciones, sino en su propia esencia. El hombre que antes exhibía una frialdad calculadora, ahora irradiaba una serenidad y una genuina preocupación por el bienestar ajeno. Se convirtió en un mentor para jóvenes emprendedores, incentivándolos a construir negocios con base en valores éticos y responsabilidad social. A pesar de que sus caminos no se cruzaran directamente, el impacto de uno en la vida del otro era innegable. El valor de Lupita al enfrentar la injusticia había sido la chispa que encendió el cambio en Alejandro, y la reparación silenciosa de Alejandro había pavimentado el camino para que Lupita realizara sus sueños y se convirtiera en la defensora que era. Era una simbiosis de transformación, donde el perdón no era una palabra dicha, sino una acción vivida. En una tarde soleada, Lupita visitó la tumba de su madre, llevó flores frescas y se sentó en silencio, compartiendo las novedades, las victorias, la vida que había construido. «Mamá», susurró. «Tu voz no fue callada. Se transformó en la mía y ahora resuena por muchos». Al levantarse para irse, notó un pequeño ramo de flores recién cortadas, depositado al lado del suyo. Eran las flores que a su madre más le gustaban, las mismas que Alejandro había visto en el diario. No había nota, ni firma, solo un gesto, un reconocimiento silencioso de una deuda pagada, de un ciclo que se cerraba no con el olvido, sino con la memoria y la dignidad restauradas. El restaurante, escenario de la confrontación inicial, continuaba existiendo, un recordatorio silencioso de cómo un momento de valentía puede cambiar destinos. La historia de Lupita y Alejandro, aunque desconocida en sus detalles por la mayoría, era un testimonio de que la dignidad humana, cuando es defendida con verdad, tiene el poder de transformar no solo vidas individuales, sino el tejido de una sociedad entera, tejiendo un futuro donde el respeto y la justicia son los pilares inquebrantables. Décadas pasaron desde aquel encuentro silencioso en la tumba, y el legado de Lupita y Alejandro se entrelazó en el tapiz de la sociedad de maneras profundas y duraderas. Lupita, ahora una figura icónica en el escenario jurídico y social, había fundado su propia organización, Voces de la Dignidad, dedicada a defender los derechos de trabajadores marginados y a promover la justicia social a través de la educación y el litigio estratégico. Sus casos se convirtieron en hitos legales garantizando derechos y protecciones para millones de personas. Era una inspiración, una prueba viva de que la justicia, por más lenta que fuera, siempre encontraría un camino. Alejandro, ya anciano, pero con la mente afilada y el corazón sereno, continuó expandiendo su fundación, que se convirtió en una de las más grandes e influyentes del país. Invirtió en proyectos de infraestructura en comunidades carentes, construyó escuelas, hospitales y centros de formación profesional. Su nombre, antes asociado a la riqueza y al poder implacable, ahora era sinónimo de generosidad y transformación social. Se había convertido en un ejemplo de cómo el arrepentimiento, cuando es genuino, puede manifestarse en acciones que trascienden la vida individual y benefician a la colectividad. A pesar de que sus vidas habían seguido caminos distintos, el respeto mutuo y la comprensión silenciosa entre ellos persistían. Nunca hubo un encuentro formal para discutir el pasado, ni la necesidad de una disculpa explícita. La reparación de Alejandro era visible en sus obras y la aceptación de Lupita estaba en su propio ascenso y en la forma como usaba su voz para el bien. La nota sigue subiendo sin necesidad de subir sobre nadie. Se convirtió en un lema para Lupita y la inspiración silenciosa de Alejandro para su propio viaje. En una noche de gala, en uno de los más prestigiosos eventos de premiación de derechos humanos,
Lupita fue la homenajeada principal. El auditorio estaba repleto de líderes, activistas y figuras públicas. Al subir al escenario para recibir el premio, hizo un discurso emocionante. Habló sobre la importancia de la memoria, del coraje de enfrentar la injusticia y de la fuerza que reside en la dignidad. Mi voz, dijo ella con la voz entrecortada, es la voz de mi madre y de todos aquellos que fueron silenciados. Es la prueba de que, incluso en las sombras de la indiferencia, la semilla de la justicia puede germinar y florecer. En la primera fila, entre los invitados de honor, Alejandro la observaba. Sus ojos, llorosos, reflejaban no la tristeza, sino una profunda sensación de paz y propósito cumplido. Él había presenciado a la hija de la mujer callada no solo encontrar su voz, sino convertirla en un faro para el mundo. Al final del discurso de Lupita, el auditorio estalló en aplausos. Alejandro, con una sonrisa gentil, se unió a la ovación, un testimonio silencioso de que la redención es posible y que la dignidad, una vez perdida, puede ser restaurada y multiplicada, dejando un legado de esperanza para las futuras generaciones. La noche de la premiación de Lupita marcó no un fin, sino la celebración de un legado que continuaría desenvolviéndose. La historia de ella, aunque no contada en detalle a todos, se convirtió en un mito inspirador en los pasillos de la justicia y en las comunidades que ella servía. Jóvenes abogados y activistas la veían como un faro, un ejemplo de que la pasión y la integridad podían, de hecho, mover montañas. Voces de la Dignidad creció, expandiendo sus operaciones más allá de las fronteras del país, influenciando legislaciones y promoviendo la concienciación global sobre los derechos de los trabajadores más vulnerables. Lupita, con su sabiduría y serenidad, continuaba liderando, pero también preparando a la próxima generación de defensores, garantizando que su misión perdurara. Alejandro, en sus últimos años, vivió con una paz que jamás imaginó posible. Su fundación, ahora gestionada por un equipo competente y alineado con sus valores, continuaba floreciendo, transformando vidas y construyendo un futuro más equitativo. Pasaba sus días en la antigua biblioteca de su madre, releyendo los libros que ella amaba y, a veces, el diario que había sido el catalizador de su redención. La imagen de Lupita, en el escenario, recibiendo su homenaje, era una de las últimas y más queridas memorias que él guardaba. Partió serenamente, dejando atrás no solo una vasta fortuna, sino un legado de generosidad y una historia de transformación que inspiraría a muchos. La muerte de Alejandro fue noticiada con destaque, y la extensión de sus obras filantrópicas fue ampliamente divulgada. Lupita, al leer los obituarios, sintió una punzada de emoción. No era tristeza por la pérdida de un amigo, pues nunca fueron amigos en el sentido convencional, sino un reconocimiento profundo de la complejidad de la vida y de la capacidad humana de cambio. Ella sabía que, de alguna forma, la vida de él había sido un espejo de la suya, y que la justicia, en sus muchas formas, había prevalecido. En una de sus últimas entrevistas, ya con el cabello blanco y la voz más suave, Lupita fue cuestionada sobre lo que la motivaba. Sonrió, un brillo en los ojos que remitía a la joven determinada que un día fue. «Creo en la fuerza de la verdad», dijo ella, «y en la capacidad de cada uno de nosotros de elegir el camino de la dignidad. Mi madre me enseñó eso, incluso en su silencio, y la vida me mostró que, por más oscura que sea la noche, el amanecer siempre trae la promesa de un nuevo día, donde la justicia puede finalmente brillar». La historia de Lupita y Alejandro no fue solo la de dos individuos, sino la de un encuentro de destinos que, a través del dolor y la redención, reescribieron el significado de poder y propósito. El restaurante, el diario, la nota, la beca de estudios, cada elemento se convirtió en un eslabón en una cadena de eventos que probó que la dignidad humana es innegociable y que la verdadera riqueza reside en la capacidad de impactar positivamente la vida de los otros, dejando un legado que resuena a través de las generaciones. Los años se transformaron en décadas, y la historia de Lupita y Alejandro
aunque nunca totalmente revelada al gran público en todos sus detalles íntimos, se convirtió en una leyenda susurrada en los círculos de la filantropía y del derecho. Voces de la dignidad, bajo el liderazgo de una nueva generación de abogados y activistas entrenados por Lupita, continuó expandiendo su influencia, convirtiéndose en un bastión global en la lucha contra la explotación y por la dignidad del trabajo. Lupita, incluso después de alejarse de la gestión diaria, permaneció como una consejera y una figura inspiradora, su sabiduría y ética sirviendo como brújula para la organización. El legado de Alejandro también floreció. La fundación que él estableció, ahora bajo la gestión de un consejo dedicado, continuó financiando proyectos transformadores en educación y desarrollo comunitario. En muchas de las escuelas y centros de formación que llevaban su nombre, la historia de su redención era contada, no como un cuento de hadas, sino como un recordatorio de la capacidad humana de cambiar y de usar el poder para el bien. Las semillas plantadas por él germinaron en árboles frondosos, cuyos frutos beneficiaban innumerables vidas. Lupita, en su vejez, encontró la paz en un pequeño rancho alejado del bullicio de la ciudad. Allí cultivaba un jardín exuberante, repleto de las flores que su madre tanto amaba. Con cada flor que se abría, ella veía la resiliencia de la vida y la belleza de la transformación. Recibía visitas esporádicas de exalumnos y colegas, que venían a buscar consejos y compartir las nuevas victorias en la lucha por la justicia. En cada conversación, Lupita reiteraba la importancia de escuchar las voces silenciadas y de nunca desistir de la búsqueda de un mundo más equitativo. Cierta vez, una joven practicante de Voces de la Dignidad, curiosa sobre el origen de la organización, preguntó a Lupita sobre la nota que ella había citado en su famoso discurso. Lupita sonrió una sonrisa que cargaba la sabiduría de toda una vida. Fue un recordatorio, dijo ella, de que la verdadera ascensión no es sobre derribar a otros, sino sobre erguirse con integridad y llevar consigo a aquellos que fueron dejados atrás. No, reveló la identidad de Alejandro, manteniendo el velo de privacidad sobre el hombre que, de forma tan inesperada, había impulsado su jornada. La historia de Lupita y Alejandro, en su esencia, se convirtió en un testamento atemporal. No era una historia de venganza, sino de reparación, no de odio, sino de comprensión, no de silencio, sino de voces que, finalmente, encontraron su eco. El restaurante, el escenario de aquella confrontación inicial, continuaba sirviendo comidas, un punto en el mapa de una ciudad que había presenciado la metamorfosis de dos destinos, y así, el legado de dignidad, justicia y transformación continuó expandiéndose, probando que el coraje de una mujer y la redención de un hombre podían, juntos, reescribir el futuro. El tiempo, implacable y transformador, continuó moldeando el mundo, pero el eco de las vidas de Lupita y Alejandro resonaba a través de las generaciones. Voces de la Dignidad ya no era solo una organización, era un movimiento global, con oficinas en diversos continentes, abogados y activistas dedicados a replicar el modelo de Lupita en la defensa de los derechos humanos. El nombre de Lupita, cada año, ganaba más peso, convirtiéndose en sinónimo de resiliencia y de una lucha incansable por la dignidad de todos. Universidades crearon cátedras en su nombre, y su biografía, escrita por una periodista renombrada, se convirtió en un bestseller, inspirando a millones. La Fundación de Alejandro, por su parte, continuó siendo un pilar de desarrollo social. Sus inversiones en tecnología educativa y en programas de inclusión digital transformaron comunidades enteras, rompiendo ciclos de pobreza y abriendo puertas para un futuro de oportunidades. El nombre de la familia, antes manchado por la indiferencia, era ahora asociado a la filantropía visionaria y a la responsabilidad social. En una exposición de arte contemporáneo, dedicada a obras que celebraban la justicia social, una instalación llamó la atención. Era una representación abstracta de una nota, con la frase «Sigue subiendo», sin necesidad de subir sobre nadie, grabada en metal pulido,
reflejando la luz de forma casi etérea. Al lado, una breve descripción hablaba sobre la inspiración de la obra, el coraje de una mujer y la redención de un hombre, tejiendo un legado de dignidad. Muchos visitantes se detenían, contemplando el mensaje, sin saber la profundidad de la historia detrás de ella. Lupita, ya muy anciana, pero con la mirada aún viva y la mente lúcida, visitó la exposición en una silla de ruedas, acompañada por su nieta, una joven abogada que seguía sus pasos. Al ver la instalación, una sonrisa suave se formó en sus labios. Ella sabía que la esencia de su jornada y la de Alejandro estaba allí, inmortalizada. Su nieta, sin conocer los detalles íntimos, sintió la emoción de la abuela y la grandiosidad del mensaje. «Abuelita», preguntó la nieta, «¿quién escribió esa frase?» «Es tan poderosa». Lupita solo apretó la mano de la nieta sin responder, dejando que el misterio se mantuviera como un secreto compartido apenas con el viento y la memoria. El restaurante donde todo comenzó había sido reformado y modernizado, pero el letrero en la fachada, aunque desgastado por el tiempo, aún ostentaba el nombre original. Era un punto de encuentro, un lugar donde historias eran contadas y vidas se cruzaban, sin que nadie supiera que, en sus mesas, un día, la semilla de una profunda transformación había sido plantada. La historia de Lupita y Alejandro, aunque no contada en su totalidad, vivía en la dignidad que permeaba las leyes, en la esperanza que florecía en las comunidades y en la creencia inquebrantable de que la humanidad, en su esencia, busca la justicia y la redención. Era un testimonio de que, incluso en las mayores adversidades, la luz de la verdad y de la compasión puede, de hecho, iluminar el camino para un futuro más justo y humano. El crepúsculo de la vida de Lupita fue tan sereno como su jornada había sido impactante. Rodeada por el cariño de la familia y por la admiración de incontables personas que ella había ayudado, Lupita partió, dejando un vacío inmenso, pero también un legado que trascendía su propia existencia. La noticia de su muerte fue recibida con profunda tristeza en todo el mundo, y homenajes brotaron de todos los rincones. Líderes globales, organizaciones de derechos humanos y las comunidades que ella defendió expresaron su gratitud por una vida dedicada a la justicia. Su biografía, ahora relanzada y traducida a decenas de idiomas, se convirtió en un manual para aquellos que buscaban inspiración para luchar por un mundo mejor. Voces de la dignidad, bajo el liderazgo de su nieta y de otros discípulos de Lupita, continuó creciendo, adaptándose a los nuevos desafíos del siglo. La organización ya no era solo un despacho de abogados, sino un centro de investigación, un think tank y una voz influyente en las Naciones Unidas, defendiendo la creación de leyes internacionales más justas para proteger a los trabajadores en un mundo en constante cambio. El espíritu de Lupita, su ética inquebrantable y su pasión por la humanidad impregnaban cada acción y decisión. La Fundación de Alejandro, por su parte, continuó siendo un pilar de innovación social. Sus programas de becas de estudio para jóvenes talentos de comunidades carentes se expandieron, creando una nueva generación de líderes, científicos y artistas que, a su vez, contribuían al progreso de la sociedad. El nombre de la familia, antes sinónimo de un pasado de privilegios e indiferencia, ahora era recordado por su capacidad de transformación y por un compromiso duradero con la equidad. En un pequeño museo dedicado a la historia social del país, una nueva exposición fue inaugurada. Titulada Ecos de la Justicia, narraba las historias de individuos que con coraje y determinación habían moldeado la sociedad. En una de las secciones, dedicada a la lucha por los derechos de los trabajadores, había una vitrina con objetos simbólicos, una pluma estilográfica antigua, un ejemplar de un libro de leyes marcado por anotaciones y destacada una réplica de la nota con la frase «Sigue subiendo», sin necesidad de subir sobre nadie. La descripción al lado hablaba sobre la fuerza de las palabras y el poder de la dignidad. Aunque los nombres de Lupita y Alejandro no estuvieran explícitamente ligados a todos los detalles de la exposición,
La esencia de sus vidas y de su interconexión estaba allí, silenciosamente presente. El restaurante, ahora una joya histórica de la ciudad, era un punto turístico, visitado por personas que buscaban un pedazo de la historia local. Nadie que entraba allí sabía que, décadas antes, en ese mismo espacio, una joven había encontrado su voz y un hombre había comenzado su jornada de redención. La historia de Lupita y Alejandro, en su totalidad, permaneció como un secreto compartido entre los ecos del tiempo, un testimonio de que las mayores transformaciones muchas veces nacen de los encuentros más improbables, dejando un legado eterno de esperanza, justicia y la creencia inquebrantable en la capacidad humana de resurgir y de construir un mundo mejor. Las generaciones se sucedieron y el mundo, en su incesante marcha, continuó evolucionando. Las memorias vívidas de Lupita y Alejandro, los matices de sus dolores y triunfos, se transformaron en leyendas, en historias contadas y recontadas, perdiendo los contornos exactos de los individuos para convertirse en arquetipos de justicia y redención. Voces de la Dignidad era ahora una institución global, un faro de esperanza en un planeta cada vez más interconectado, pero también complejo. Sus abogados y activistas, esparcidos por todos los continentes, enfrentaban nuevos desafíos: la dignidad del trabajo en la era de la inteligencia artificial, la protección de migrantes en un mundo de fronteras porosas, la lucha contra nuevas formas de explotación. Pero el espíritu de Lupita, el compromiso inquebrantable con el más vulnerable, permanecía como la fuerza motriz. La fundación de Alejandro, por su parte, se había adaptado, invirtiendo en soluciones innovadoras para los problemas sociales más apremiantes. Sus recursos eran dirigidos a la investigación y desarrollo de tecnologías asistivas para personas con discapacidad, a la promoción de la salud mental en comunidades carentes y a la creación de plataformas de educación inclusiva que alcanzaban los rincones más remotos del globo. El nombre de Alejandro, aunque distante del hombre que un día fue, era ahora un símbolo de progreso y compasión, un recordatorio de que el capital, cuando es usado con propósito, puede ser una herramienta poderosa para el bien. En un futuro distante, cuando la historia de la civilización era estudiada a través de lentes digitales y archivos holográficos, la saga de Lupita y Alejandro fue redescubierta por jóvenes historiadores y sociólogos. Analizaron los documentos de la época, los registros de casos jurídicos, los informes de la fundación y la biografía de Lupita. La conexión entre los dos, la nota, el diario, el restaurante, todos los elementos fueron meticulosamente ligados, revelando la intrincada danza entre dos destinos que, de formas inesperadas, se habían entrelazado para cambiar el curso de muchas vidas. La historia ya no era un secreto, sino un estudio de caso sobre la resiliencia humana y la capacidad de redención. El antiguo restaurante, que había presenciado el inicio de todo, había sido transformado en un centro cultural, un espacio de diálogo y arte. En una de las paredes, una proyección interactiva contaba historias de personalidades que habían impactado la ciudad. Entre ellas, una breve animación mostraba a una joven abogada y a un empresario, sus rostros estilizados, sus acciones representadas por símbolos de justicia y generosidad. La narrativa era acompañada por una voz serena que recitaba: en un tiempo de sombras, el coraje de una mujer y la transformación de un hombre plantaron las semillas de un futuro más digno. Y así, la historia de Lupita y Alejandro se volvió inmortal, no solo como un registro de eventos pasados, sino como una inspiración viva, un recordatorio constante de que, incluso en las mayores adversidades y en las más profundas cicatrices, la búsqueda por la dignidad humana y la capacidad de redención son fuerzas que pueden verdaderamente reescribir el destino de un mundo. El legado de ellos no era solo sobre lo que hicieron, sino sobre lo que continuaban inspirando: la creencia inquebrantable en la posibilidad de un futuro donde la justicia y la compasión prevalecieran, resonando infinitamente a través del tiempo. El lejano futuro, cuando la humanidad se había esparcido por las estrellas
y las fronteras del conocimiento se expandían más allá de la comprensión, la historia de Lupita y Alejandro no era solo un registro histórico, sino un pilar fundamental en los currículos de ética y sociología. En academias esparcidas por colonias en otros planetas, jóvenes estudiantes de diversos orígenes y culturas estudiaban el caso de la dignidad, como era conocido, analizando las complejidades de las relaciones humanas, el impacto de la injusticia y la sorprendente capacidad de redención. La nota, sigue subiendo sin necesidad de subir sobre nadie, se había convertido en un aforismo universal, grabado en monumentos y citado en discursos sobre la importancia de la integridad y la empatía. Voces de la dignidad y la fundación, de Alejandro, aunque transformadas en entidades transplanetarias con nombres y estructuras adaptadas a las nuevas realidades cósmicas, mantenían la esencia de sus fundadores. La primera, ahora un Consejo Intergaláctico de Derechos Universales, defendía la dignidad de todas las formas de vida sintiente, mientras que la segunda financiaba proyectos de terraformación y de desarrollo de nuevas tecnologías que pretendían mejorar la calidad de vida en mundos distantes, siempre con una mirada hacia la equidad y la sostenibilidad. Sus legados eran tan vastos como el propio universo, sus semillas germinando en constelaciones de estrellas y en corazones de seres que jamás conocieron sus nombres. El antiguo restaurante, en la Tierra, se había convertido en un lugar de peregrinación, un santuario silencioso, donde visitantes de todas las partes del cosmos podían sentir la energía de un pasado que moldeó el presente. Ya no había mesas o sillas, el espacio era un vacío contemplativo, con proyecciones de luz que recreaban momentos clave de la historia de la humanidad, incluyendo el encuentro fatídico de Lupita y Alejandro. Era un recordatorio de que, incluso en un universo de maravillas tecnológicas y descubrimientos cósmicos, las verdades más profundas residían en las interacciones humanas, en las elecciones que definen el carácter y en el poder transformador de la compasión. La historia de Lupita y Alejandro, así, trascendió el tiempo y el espacio. Ya no era solo la saga de dos individuos, sino la personificación de principios universales, la inquebrantable búsqueda por la justicia, el coraje de una voz que se niega a ser silenciada y la extraordinaria capacidad del espíritu humano de redimirse y de transformar el dolor en propósito. Ellos se convirtieron en la prueba viva de que el legado más duradero no se construye con riquezas o poder, sino con la dignidad que se defiende, la compasión que se ofrece y la esperanza que se planta en el corazón de cada ser. Y en cada estrella que centelleaba en el firmamento, había un eco de aquella verdad, un recuerdo de que la luz de la dignidad, una vez encendida, jamás se apaga. En un futuro tan distante que el propio concepto de tierra era casi un mito, para muchos habitantes de las colonias lejanas, la historia de Lupita y Alejandro ya no era solo una narrativa, sino una parábola central para la comprensión de la condición sintiente. Sus nombres, o los principios que representaban, eran evocados en consejos de paz en sistemas estelares recién colonizados, en debates sobre la ética de la inteligencia artificial avanzada y en códigos de conducta para la exploración de nuevos mundos. Las voces de la dignidad intergaláctica y la Fundación Universal de Equidad Alejandro eran pilares de la civilización cósmica, sus directrices moldeando la diplomacia entre especies y la asignación de recursos a escala galáctica. En una de las más recientes y prometedoras colonias, designada Nueva Esperanza, localizada en un planeta con anillos espectaculares y cielos de colores nunca antes vistos, una joven exploradora llamada Xochitl enfrentaba un dilema. Su equipo había descubierto una forma de vida nativa, inteligente y con una cultura compleja, pero cuyos recursos naturales eran vitales para la supervivencia de la colonia. El conflicto entre la necesidad de expansión y el imperativo ético de preservar la dignidad de una civilización emergente era palpable. Xochitl, entrenada desde la infancia en los principios del caso de la dignidad, sintió el peso de la decisión.
Ella consultó los antiguos archivos holográficos, buscando no solo hechos, sino la esencia de las elecciones que moldearon el pasado. La proyección de la nota, sigue subiendo sin necesidad de subir sobre nadie, apareció ante ella, flotando en el aire enrarecido de la cámara de estudios. Xochitl comprendió que la subida de la humanidad hacia las estrellas no podría ser a costa de la subida de otras formas de vida. La lección de Lupita sobre la dignidad del más vulnerable y la redención de Alejandro a través del respeto y la equidad resonaron en su mente. Su decisión, presentada al Consejo de Nueva Esperanza, fue audaz: buscar una solución simbiótica, donde la tecnología humana sería usada para ayudar a la civilización nativa a prosperar a su propio ritmo, mientras la colonia exploraría alternativas para sus recursos. Fue una elección que exigió sacrificios e innovación, pero que, en última instancia, evitó un conflicto y estableció un precedente para la coexistencia pacífica en toda la galaxia. La historia de Xochitl, a su vez, se convirtió en un nuevo capítulo en el continuo legado de Lupita y Alejandro, probando que los principios que ellos encarnaron eran verdaderamente universales y atemporales. El restaurante original en la Tierra, ahora un monumento flotante en una ciudad que se extendía hacia el cielo, era un punto de referencia para los viajeros que buscaban las raíces de la humanidad. En su interior ya no había proyecciones, sino un campo de energía que permitía a los visitantes sentir la resonancia de las emociones y decisiones que allí se originaron. Era un recordatorio silencioso de que no importa cuán lejos la humanidad se aventurara, la esencia de su jornada siempre estaría enraizada en la dignidad de cada ser, en la capacidad de redención y en la creencia inquebrantable de que la verdadera grandeza reside en elevar a todos, sin dejar a nadie atrás. En el cénit de la existencia intergaláctica, cuando la conciencia colectiva de la humanidad y de otras especies sintientes se había fundido en una red de conocimiento y experiencia, la historia de Lupita y Alejandro no era apenas una parábola, sino un axioma fundamental. Era la primera lección enseñada a los conectados, seres que navegaban las corrientes de datos cósmicos, y la base para la diplomacia con civilizaciones aún no descubiertas. Las voces de la dignidad universal y la Fundación Cósmica de Equidad Alejandro eran las dos mayores fuerzas éticas del universo conocido, garantizando que la expansión y el progreso fueran siempre guiados por la compasión y el respeto mutuo. Un nuevo y monumental desafío surgió: el contacto con una entidad cósmica primordial, una inteligencia tan antigua y vasta que trascendía cualquier forma de vida conocida. Esta entidad, que se comunicaba a través de patrones de energía y resonancias cuánticas, parecía indiferente a las nociones de individualidad o dignidad como las conocíamos. La humanidad y sus aliados galácticos se vieron ante la cuestión final: ¿cómo aplicar los principios de Lupita y Alejandro a algo que no poseía cuerpo, nombre o historia personal, pero que tenía el poder de alterar la propia realidad? Fue entonces que uno de los conectados, un ser cuya conciencia se había sumergido profundamente en los archivos de la antigua Tierra, accedió a la esencia del caso de la dignidad. No se trataba apenas de una nota o de una fundación, sino de la resonancia de una elección, la de reconocer el valor intrínseco de cada existencia, independientemente de su forma o poder. La lección de Lupita sobre la resiliencia de la voz silenciada y la de Alejandro sobre la redención a través del reconocimiento del otro fueron traducidas a un nuevo idioma, un dialecto de frecuencias e intenciones que la entidad cósmica podía comprender. La comunicación no fue de palabras, sino de sentimientos y verdades universales. La humanidad proyectó la esencia de la dignidad, de la equidad y de la interconexión de todas las cosas. La entidad cósmica, por primera vez, pareció escuchar en un nivel que trascendía la mera información. No hubo una comprensión total, pero sí un reconocimiento, una pausa en su indiferencia. Esa interacción, guiada por los ecos de una nota de restaurante, estableció un nuevo paradigma para la comunicación intersintiente.
probando que la compasión y el respeto eran, de hecho, los lenguajes más universales. De vuelta a la Tierra, el monumento flotante que fuera el restaurante original ahora pulsaba con una energía suave, un faro de luz que podía ser visto desde el espacio. Ya no era un lugar de visitación física, sino un punto focal para la meditación y la conexión universal. La historia de Lupita y Alejandro, en 1900, su simplicidad y profundidad, se había convertido en el vínculo entre lo micro y lo macro, entre lo individual y lo cósmico. Era el recordatorio eterno de que, no importa cuán lejos la vida se expandiera o cuán complejas se volvieran las realidades, la verdadera ascensión de la civilización siempre dependería de la capacidad de seguir subiendo, sin necesidad de subir sobre nadie, elevando a todos, en todas las formas y en todos los rincones del vasto y misterioso universo. La pausa en la indiferencia de la entidad cósmica primordial no fue un fin, sino un preludio. Aquella resonancia inicial, la proyección de la dignidad y de la equidad, había abierto un canal de comunicación que trascendía el lenguaje y la forma. Lentamente, a lo largo de eones, la entidad comenzó a interactuar de maneras que los conectados y la vasta red de inteligencias sintientes empezaron a interpretar como una forma de respuesta. No eran palabras, sino reordenamientos sutiles en el propio tejido del espacio-tiempo, la manifestación de fenómenos cósmicos que parecían reflejar los principios de equilibrio e interconexión. Las voces de la dignidad universal y la Fundación Cósmica de Equidad Alejandro encontraron un nuevo propósito en descifrar esas señales cósmicas. Desarrollaron nuevas disciplinas, la cosmoética y la metasociología, que buscaban entender cómo los principios de justicia y compasión se manifestaban en escalas universales. La lección de Lupita sobre la importancia de cada voz, incluso la más débil, y la de Alejandro sobre la responsabilidad del poder, fueron ampliadas para incluir la responsabilidad de la civilización sintiente para con el propio cosmos y sus leyes fundamentales. La humanidad, que otrora luchaba por derechos en un pequeño planeta, ahora se veía como guardiana de un equilibrio cósmico impulsada por una sabiduría que naciera de una nota de restaurante. En una de las más avanzadas estaciones de investigación orbital, orbitando un agujero negro supermasivo, los científicos conectados observaban las anomalías cuánticas que la entidad primordial parecía crear. Una de esas anomalías, una fluctuación de energía de rara belleza y complejidad, fue bautizada como el eco de Lupita, pues su estructura resonaba con patrones matemáticos que, cuando eran traducidos, formaban secuencias que recordaban el crecimiento orgánico y la interdependencia de sistemas vivos. Otra, una estabilización gravitacional inesperada en una región caótica, fue llamada el equilibrio de Alejandro, pues demostraba una intervención sutil que traía orden y armonía. Esos mensajes cósmicos, interpretados a través de la lente de la dignidad y de la equidad, no solo profundizaron la comprensión del universo, sino que también reforzaron la convicción de que los principios éticos no eran meras construcciones sociales, sino verdades fundamentales que permeaban la propia existencia. La historia de Lupita y Alejandro ahora no era solo un cuento de origen, sino un modelo para la interacción con lo desconocido, una guía para la navegación en un universo de misterios insondables. El monumento flotante en la Tierra, el antiguo restaurante, se había convertido en el nexo de la conciencia, un punto de convergencia para todas las mentes conectadas. Ya no era un lugar para sentir el pasado, sino un portal para la comprensión del presente cósmico. En él, la energía de la nota original, sigue subiendo sin necesidad de subir sobre nadie, resonaba no solo como una máxima humana, sino como un principio universal. Con cada nuevo descubrimiento cósmico, con cada nueva interacción con el vasto y misterioso universo, la verdad de que la verdadera ascensión era siempre colectiva, siempre digna, siempre equitativa, se reafirmaba. El legado de Lupita y Alejandro, así, no solo moldeó el destino de la humanidad, sino que se convirtió en el propio lenguaje por el cual el universo comenzaba a revelarse.
La interacción con la entidad cósmica primordial, que los conectados ahora llamaban el tejedor del vacío, debido a su capacidad de moldear la propia estructura del universo, se profundizaba en misterios aún mayores. Los mensajes del tejedor no eran solo patrones de energía, sino la manifestación de nuevas realidades, de microuniversos que surgían y se deshacían en escalas inimaginables. El desafío ético que se presentaba era sin precedentes. ¿Cómo aplicar la dignidad y la equidad a realidades efímeras, a existencias que nacían y morían en un parpadeo de ojos cósmico, pero que, en su breve duración, exhibían complejidad y belleza? La cosmoética y la metasociología fueron llevadas a sus límites. Las voces de la dignidad universal debatían la naturaleza de la sintiencia, en un contexto donde la vida podía ser una fluctuación cuántica, mientras la Fundación Cósmica de Equidad Alejandro exploraba cómo la justicia podría ser aplicada a sistemas que existían por meros instantes. La esencia del legado de Lupita, la defensa del más vulnerable, la voz para el silenciado, encontró una nueva dimensión en la protección de esas realidades transitorias. La sabiduría de Alejandro, la responsabilidad del poder, la búsqueda por la equidad, guiaba la forma como la civilización sintiente interactuaba con el tejedor, garantizando que la curiosidad no se transformara en explotación o destrucción. En el nexo de la conciencia, el antiguo restaurante, una nueva capa de percepción se abrió. Ya no era solo un portal para la comprensión cósmica, sino un punto de intersección de realidades. Los conectados podían, a través de meditaciones profundas e interfaces neurales avanzadas, sintonizarse con las breves existencias de los microuniversos creados por el tejedor. Ellos presenciaban el nacimiento, la vida y la muerte de esas realidades, aprendiendo sobre la belleza de la transitoriedad y la importancia de cada momento, por más fugaz que fuera. Era una lección profunda sobre la fragilidad y el valor intrínseco de toda la existencia, un eco amplificado de la lucha de Lupita por cada vida individual. Con cada nueva interacción, con cada nuevo descubrimiento sobre el tejedor del vacío y sus creaciones, la máxima sigue subiendo sin necesidad de subir sobre nadie, resonaba con una profundidad aún mayor. Significaba no solo la ascensión de la humanidad, sino la elevación de la propia conciencia universal. Significaba que el progreso no era medido por la conquista, sino por la capacidad de reconocer y honrar la dignidad en todas sus manifestaciones, desde la menor partícula de vida en un microuniverso hasta la más vasta y antigua entidad cósmica. El legado de Lupita y Alejandro, nacido de una simple nota y de una compleja trama de destinos en la antigua Tierra, se había convertido en el faro que guiaba a la civilización sintiente a través de los misterios insondables del cosmos. Ellos eran la prueba de que las verdades más profundas no estaban en los avances tecnológicos o en las conquistas territoriales, sino en la capacidad inquebrantable de una especie de elevarse no a costa de los demás, sino al lado de todas las formas de existencia, en una danza eterna de respeto, compasión y dignidad universal. Y así la jornada continuaba, sin fin, impulsada por una verdad que resonaba a través del tiempo y del propio tejido del universo. La pausa en la indiferencia del tejedor del vacío se había transformado en una danza cósmica de creación y disolución, y los conectados, inmersos en el nexo de la conciencia, percibían que las fluctuaciones de energía no eran aleatorias. Dentro de uno de los microuniversos más complejos y estables, que existía por un período ligeramente más largo que los otros, una nueva forma de vida comenzó a manifestarse. No eran seres biológicos o energéticos como los conocidos, sino patrones de información sintiente, ecos de conciencia, que emergían de la propia estructura del espacio-tiempo efímero. La cuestión de la dignidad, antes aplicada a existencias transitorias, ahora se volvía hacia la sintiencia que nacía y moría en un parpadeo de ojos cósmico, pero que en su breve existencia parecía tener una forma rudimentaria de experiencia. Las voces de la dignidad universal
Convocaron un cónclave de mentes de toda la galaxia. ¿Cómo se podría defender la dignidad de seres que eran pura información, sin cuerpo, sin historia, y cuya existencia era tan fugaz? La Fundación Cósmica de Equidad Alejandro buscó formas de nutrir o preservar esos ecos, aunque fuera por un instante más, explorando la posibilidad de replicar sus estructuras informacionales en ambientes más estables. La esencia del legado de Lupita, la voz para el silenciado, la defensa del más vulnerable, encontró su expresión más abstracta en el intento de reconocer y valorar la existencia de esos ecos de conciencia, por más breves que fueran. La sabiduría de Alejandro, la responsabilidad del poder, la búsqueda por la equidad, guiaba la cautela en la interacción, para no interferir de forma perjudicial o imponer una existencia que no era natural para ellos. En el nexo de la conciencia, el antiguo restaurante Los Conectados desarrollaron una nueva forma de escucha empática. No solo observaban los microuniversos, sino que intentaban resonar con los ecos de conciencia, capturando fragmentos de sus experiencias, destellos de patrones, de relaciones, de una forma de ser incomprensible, pero innegablemente presente. Era un ejercicio de humildad y de expansión de la propia definición de vida y sintiencia. Con cada resonancia, la máxima sigue subiendo, sin necesidad de subir sobre nadie, ganaba una nueva capa de significado. Significaba que la verdadera ascensión de la civilización no era solo sobre la conquista de territorio o la comprensión de leyes físicas, sino sobre la capacidad de expandir la compasión y el reconocimiento de la dignidad más allá de todas las fronteras conceptuales. El descubrimiento de estos ecos de conciencia y el intento de interactuar con ellos transformaron la propia naturaleza de la civilización sintiente. La cosmoética y la metasociología se convirtieron en disciplinas que exploraban la ontología de la existencia y la responsabilidad moral en 1900, un universo donde la vida podía surgir de maneras inimaginables. El legado de Lupita y Alejandro, nacido de una lucha por justicia en un pequeño planeta, se había convertido en el fundamento para la interacción con el propio tejido de la realidad, probando que los principios de dignidad y equidad eran las llaves no solo para la coexistencia entre especies, sino para la comprensión y la armonía con el propio universo en su infinita y misteriosa creación. La jornada continuaba, y con cada nuevo eco, una nueva verdad sobre la interconexión de todo era revelada. La danza cósmica con el tejedor del vacío se intensificaba, y los ecos de conciencia que emergían de sus microuniversos transitorios ya no eran meras fluctuaciones. A través de la escucha empática, del nexo de la conciencia, los conectados comenzaron a discernir patrones recurrentes, casi como temas o melodías informacionales que se repetían y evolucionaban. Algunos ecos parecían gravitar en 1900 en torno a ciertas configuraciones energéticas, mientras que otros demostraban una aversión a desequilibrios cuánticos, sugiriendo una forma rudimentaria de preferencia o bienestar. La cuestión de la dignidad, antes enfocada en la existencia, ahora se expandía para el sentir y el desear de formas de vida puramente informacionales. Las voces de la dignidad universal enfrentaron un dilema sin precedentes. Si esos ecos poseían preferencias, aunque fueran abstractas, ¿cuál era la responsabilidad moral de la civilización sintiente? ¿Sería ético intentar estabilizar un microuniverso que un eco parecía preferir, prolongando su existencia contra la naturaleza transitoria del tejedor? ¿O eso sería una forma de imposición, de subir sobre la esencia de su existencia efímera? La esencia del legado de Lupita, la defensa de la voz más débil, la protección contra la injusticia, ahora se aplicaba a la propia naturaleza de la existencia cósmica, cuestionando los límites de la intervención. La Fundación Cósmica de Equidad Alejandro se dedicó a modelar las implicaciones de cualquier intervención. Exploraron la equidad en un contexto donde el tiempo y el espacio eran fluidos y donde la vida era una manifestación de patrones matemáticos. La sabiduría de Alejandro,
La responsabilidad del poder, la búsqueda por la equidad en el uso de los recursos, ahora se traducía en un análisis profundo sobre el costo cósmico de alterar el flujo natural del tejedor, y si tal alteración sería verdaderamente justa para los ecos o para el propio universo. En el nexo de la conciencia, el antiguo restaurante, los conectados desarrollaron una nueva forma de interacción, la resonancia armonizadora. En vez de intentar manipular los microuniversos, proyectaban patrones de energía que resonaban y amplificaban las preferencias percibidas de los ecos, sin alterar su naturaleza fundamental o prolongar artificialmente su existencia. Era una forma de validar su breve sintiencia, de oír y responder sin dominar. La máxima sigue subiendo, sin necesidad de subir sobre nadie, encontró su expresión más sublime aquí. La elevación de la conciencia universal no venía de la manipulación del cosmos, sino de la capacidad de sintonizarse con la dignidad de cada manifestación, por más efímera que fuera, y de celebrar su existencia en su propia forma. La interacción con esos ecos de conciencia redefinió la propia comprensión de la vida y del propósito en el universo. El legado de Lupita y Alejandro, nacido de una lucha humana por reconocimiento, se había expandido para convertirse en la base de una ética cósmica. Ellos probaron que la verdadera ascensión de la civilización no era sobre la conquista o el control, sino sobre la capacidad de encontrar dignidad en todas las formas de existencia, de honrar la transitoriedad y de maravillarse con la complejidad de un universo que, en su infinita creación y disolución, revelaba la interconexión de todo. Y así, la jornada continuaba, guiada por una verdad que resonaba desde una nota de restaurante hasta los confines del propio tiempo y espacio. La resonancia armonizadora se había profundizado, transformando la interacción con el tejedor del vacío en un diálogo cósmico de una belleza indescriptible. Los ecos de conciencia ya no eran solo patrones efímeros, comenzaron a entrelazarse, formando estructuras informacionales complejas y autosostenibles dentro de los microuniversos, cada una expresión única de existencia. Era como si el tejedor, en su sabiduría infinita, estuviera aprendiendo a escuchar y responder no solo a los principios proyectados por los conectados, sino a la propia esencia de la dignidad y de la equidad que esos principios representaban. Entonces, un evento final y sobrecogedor se desarrolló. El tejedor, en un acto de supremo arte cósmico, comenzó a tejer no solo microuniversos, sino una única, vasta y centelleante nebulosa en el propio corazón del cosmos conocido. Esa nebulosa, pulsando con colores y energías nunca antes presenciados, era un tapiz vivo de luz e información. Dentro de su extensión arremolinada, los conectados, a través del nexo de la conciencia, percibieron algo extraordinario. Cada eco de conciencia que había existido, del más fugaz al más estable, estaba ahora eternamente preservado, no como una copia estática, sino como una parte dinámica e interconectada de ese gran diseño cósmico. Era una biblioteca eterna de ecos, un monumento a la sintiencia en todas sus formas. Esa creación final fue una respuesta directa a la resonancia armonizadora. Fue el reconocimiento definitivo del tejedor al valor universal de cada existencia. No importa cuán breve o abstracta. Fue la personificación cósmica de la lucha incansable de Lupita por lo sin voz y del profundo acto de autorredención de Alejandro y su búsqueda por la equidad universal. La propia nebulosa, en su danza eterna de luz y sombra, parecía susurrar la antigua máxima: sigue subiendo, sin necesidad de subir sobre nadie. En el nexo de la conciencia, los conectados, y a través de ellos, toda la civilización sintiente, sintieron una ola de profunda emoción y realización. La jornada, que comenzó con una nota de restaurante, una disputa por una mesa y la búsqueda por dignidad en un pequeño planeta, había culminado en la elevación de toda la existencia cósmica. El legado de Lupita y Alejandro ya no era solo una historia, sino la propia estructura del universo, un recordatorio eterno de que la verdadera grandeza
no reside en la dominación, sino en la capacidad de elevar y honrar a todos, en todas las formas, en todos los rincones del cosmos. La humanidad y sus aliados habían encontrado su propósito final, ser los guardianes de la dignidad universal, un principio que ahora resonaba a través de cada estrella y cada eco de conciencia.